van a checar por venir. Del orden del día, hoy estaba anunciado en el segundo dictamen la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, adiciones y correcciones, que el Verde tenía preparado. Sin embargo, por el ambiente que existe de repudio a la Ley de Aguas Nacionales que ellos mismos firmaron y promovieron, estoy enterado de buenas fuentes que lo retiran del orden del día, el día de hoy también, más allá de que inclusive el Morena me mandaba a mí a posicionar en contra, porque evidentemente es una medida demagógica la que propone esta iniciativa de ley que ellos plantean. Es una medida que evidentemente estaba preparada para un nuevo spot del Verde, que creo que ya hasta lo tienen listo y preparado, quemándose unos pastizales, un incendio, algo que suena muy bonito, de que impedir que las vedas forestales, hasta que no se restaure el lugar, no se pueda hacer nada en ese predio. Cosas bonitas de esas, y obviamente como ellos su filosofía con puras multas, incrementar las multas y castigos, en temas que evidentemente desde la Ciudad de México y en otros lados, pues las vedas forestales evidentemente tiene que haber medidas preventivas que no han fomentado en diversos momentos, como pudieran ser fomento de presupuestos y legislación, que en efecto propicie el apego a la comunidad, mientras que no hagan estas cosas, pues problemas que están diagnosticados de alto riesgo en la misma Ciudad de México, como son las zonas de alto riesgo del desierto de los Leones, la Sierra de Santa Catarina, el corredor de la Cusco, la Cañada de Contreras de Mar, pues seguirán los problemas. Es decir, hay un trabajo posterior y anterior a una veda forestal que implica presupuesto que no han autorizado, poda de árboles, apertura de brechas cortafuegos, eliminar materiales combustibles pesados y ligeros, por ejemplo los árboles muertos de gran peso porque se encuentran en el suelo, y mientras no se retiren de ahí, pues va a ser producto de estas medidas generales de saneamiento que deberían de estarse haciendo, sobre todo incentivos mayores a la comunidad para propiciar también inclusive una legislación que involucre a la comunidad en medidas de vigilancia comunitaria en zonas forestales, que hoy no se tienen. Obviamente dotar más recursos de protección civil a las unidades de protección civil para el combate de incendios. Toda esta ley que podrían haber fomentado muchas cosas no lo hacen, salen con una legislación baladí, y en el fondo del tema, sobre todo, deberíamos de estar manteniendo en las zonas de recarga de los acuíferos y no romper el equilibrio ecológico que fomentan con leyes como la famosa ley de aguas que ellos promueven. Entonces, hoy retiran el tema, ¿verdad? Curiosamente, ya está con spot hecho y todo listo para salir a disfrutarlo, pues porque lo que realmente no quieren es que se sepa lo que está ocurriendo con la ley de aguas nacionales. Y tan solo en esta materia, que está correlacionada con lo forestal, la ley de aguas Korenfeld, pues obviamente pretende que se tomen decisiones a espalda de la ciudadanía y ejecutarlas con la fuerza pública, como hemos sostenido. Y no soy de lento aprendizaje, además eso es para los de lento aprendizaje. Obviamente privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales. En este tema muy correlacionado, sobre explotar las cuencas y acuíferos y despojar a los pueblos indígenas y campesinos para dar agua a grandes corporaciones, desentenderse frente a los desastres para aquellos de educación tardía, y en todos podríamos narrar, porque lo he estado estudiando en qué artículos de la ley 229, prohibir lo que vinieron a decir los académicos ayer, el estudio de la situación real del agua. Es decir, evidentemente, pues, cómo desinforman a la opinión pública desde el Congreso y la Unión, cómo legislan de manera demagógica, y ante eso, pues lo que nosotros estamos proponiendo, ya hemos solicitado desde ayer al presidente de la Comisión de Saneamiento, Agua Potable y Saneamiento, que ha presidido las dos comisiones, de ayer tiene un documento en atención al acuerdo político de la Junta de Coordinación Política que pospone esta discusión, y
caso de aprobación del dictamen de Comisiones Unidas, agua potable y recursos hidráulicos, pues le estamos pidiendo, con el objeto de atender observaciones y comentarios de los diversos actores sociales interesados en el contenido de la nueva ley, que se convoque, como único punto estamos proponiendo, se convoque a los miembros de las comisiones dictaminadoras, incluida la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que ilegalmente no ha sido convocada a dictaminar sobre esta ley, para determinar el calendario y la metodología para las entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros a través de los cuales se escucharán y analizarán las observaciones o propuestas de modificación de los distintos actores de la sociedad civil interesados en el contenido del dictamen de Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, el proyecto de decreto que se expide la Ley de Aguas General de Aguas. Y obviamente que también le estamos solicitando que por la trascendencia y porque es nuestro derecho como diputados, que este debate se incluye y se revuelva a dictaminar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, misma que está introducida en el debate legislativo y que ellos han excluido pues de manera irregular, ilegal. Esto es lo que estamos sosteniendo, vamos a insistir. Mañana en la Jucopo estaremos también querellando sobre este asunto. Para mí era muy importante que ustedes conocieran qué ocurre, dicen Cuando él no está pidiendo que atrás de cámaras, en lo que era un debate esperado pues en el orden del día. en esa petición no estás pidiendo que se transmita por el canal del Congreso los debates. Ese es un tema que inclusive, qué bueno que lo mencionas, porque estoy enterado que hay dos postulantes de Televisa al canal del Congreso. Evidentemente que no ¿Nombres? tengo los nombres ahorita a la mano, nada más me lo acaban de informar hace un rato, pero no dudo de las intenciones de Televisa de hacer el canal del Congreso una estrella más de más en un momento que hemos estado exigiendo que este canal del Congreso funcione abiertamente, que ha habido los recursos para que funcione en televisión abierta, y en esta legislatura tanto el Senado como la Cámara de Diputados han maniobrado para no lograr la apertura de la señal. Ahora que lo que se vislumbra es que pronto pueda ocurrir esta apertura, y por las denuncias que yo he estado haciendo en contra del canal del Congreso, de la manipulación que hacen de los sonidos, de las imágenes, de los señalamientos a nuestros grupos parlamentarios, pues no dudo que ahora piensen que ya necesitan de Televisa para impedir que se permee la comunicación que mínimamente intentamos dar diputados. Bueno, evidentemente en un momento de apertura, a mí lo que me llama la atención es que ahora postulen a miembros de Televisa a dirigir el canal del Congreso. No tengo el dato, pero se los voy a dar pronto, mañana de ser posible. Bueno, pero sí que se transmita o no. No, evidentemente se tiene que abrir el canal del Congreso, es la demanda de nosotros, pero ¿por qué no lo abrieron al principio de la legislación, que era cuando ya había los recursos y demás? Y ahora en la fase final, ahora que lo van a abrir, pues ya sí se promueve un director afín a Televisa, y no dudamos que sí tengan esa intención, porque ya se están haciendo de la Suprema Corte, se están haciendo de la PGR, pues ahora van a querer hasta el canal del Congreso, cosa que nos parece ya verdaderamente desastroso. Hace rato los coordinadores, al menos del PRI, el Verde, hasta del PAN, coincidían en que esta ley de aguas se podría ir a tener una siguiente legislatura. ¿Ustedes ya tienen una previsión, un panorama en ese sentido de lo que han escuchado o lo que saben cómo se está manejando el tema entre coordinadores? Hemos oído las dos versiones. Yo leo siempre al revés, y nosotros seguimos difundiendo en la población lo pernicioso de la iniciativa Corenfeld, que es hasta ahorita lo que legalmente se tiene, y llamamos a la población a movilizarse. Por eso inclusive estoy llamando a que ya la Cámara abra los foros de discusión adecuados y que además repongan los procedimientos de manera legal, porque hasta ahorita están cometiéndose irregularidades en materia legal y están cometiéndose pues
acciones anticonstitucionales. Como decimos por ahí, ¿qué necesidad hay de llegar a estos menesteres? Evidentemente, lo que no veo es la voluntad del régimen, es decir, la presidencia de la República, de quitarle las aristas privatizadoras de esta ley. Hemos dicho que hay documentos emitidos fuera del país donde las recomendaciones son a la privatización del sector y sin duda sería la joya de la corona de las reformas estructurales. Por eso no veo que tengan ese ambiente. ¿Lo van a hacer o no? Pues ya depende de sus cálculos económicos, por un lado, contra los cálculos políticos que sin duda deben tener. Una ley muy repudiada por la sociedad. ¿Usted cree que se va a ver al vaso? Pues no, hasta que no, como diría Fernando Marcos, hasta el último minuto tiene 60 segundos. ¿Considera que la reforma, bueno, esta nueva ley, pues toma mucho de los aspectos que ya aplica el gobierno del Distrito Federal, que los aplicó desde el gobierno de López Obrador? Él en su sexenio privatizó servicios y dio concesiones a No, te lo voy a decir empresas. cuál es, porque lo hemos defendido mucho en la ciudad. En efecto, en el gobierno posterior a López Obrador, intentos de aumentar las tarifas de agua. Todo esto desde que llegó Aguirre, que es Ramón Aguirre, el que ha intentado privatizar el agua en la ciudad, con Marcelo Ebrard, el posterior Andrés Manuel, y esto todavía en el gobierno actual se mantiene, inclusive el diputado Varela, del Morena, que fue presidente de la gestión integral del agua, y los compañeros de Iztapalapa contuvieron esos intentos de privatizar el agua en la ciudad, y evidentemente lo más que se avanzó y fue en el gobierno de Mancera fue a que lograron ellos, dicen, enviar al cobro de algunas empresas lo que es el agua. Lo que estoy denunciando, he estado diciendo que en efecto los procesos de privatización no son decretos de leyes, son procesos históricos que en el caso de la Ciudad de México está todavía contenido, y no porque no tengan las ganas Ramón Aguirre y los gobernantes que ha habido, sino porque la población se ha opuesto y los diputados locales han detenido estos intentos, cosa que no ocurre en Puebla con Moreno Valle, que ahí sí ya privatizó todo el sistema y los incrementos están arriba del 400%, y ojalá lo publique también. Pero esos son ciertos esos datos que dio desde ayer el diputado Carmen Jatier, de que en épocas de López Obrador, y dio los nombres de las empresas, también se concesionaron estos servicios. Yo los datos que tengo son del gobierno de Marcelo Ebrard y no en el gobierno de Andrés Manuel. No Te voy a poner el información. ejemplo, no, y te voy a poner otro ejemplo, porque yo estuve trabajando en esa administración y teníamos mucho cuidado con los servicios al público, las placas de los autos de los coches, al negarse el servicio público postal a llevarlas, que era nuestro derecho como gobierno, todos los trabajadores tuvimos que ir a entregar las placas. Yo creo que dista mucho un espíritu, un gobierno que, pues para los cobros, no creo, la verdad, que haya sido en ese momento. Sí, reconozco que está posterior, y te voy a decir la otra. Ha habido consultas, es una consulta que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador actualmente, y no soy su vocero, también lo aclaro, pero me escucho en mitin público. Había una pregunta que supe que le llegó a él, de que intentaban hacer cobros en los segundos pisos de las autopistas, que querían su punto de vista, obviamente negativo. Es decir, sí, en la Ciudad de México hay una visión, lo digo sinceramente, el gobierno actual, que tiende a ir a fomentar algunos aspectos que en el Moreno no estamos de acuerdo. Diputado, pero estos títulos de concesión los dio López Obrador en el 2004, los publicamos el día de hoy en La Razón, son extraídos del sistema de aguas, y en estos títulos se le da la facultad a privados para que, aparte de medir, aparte de realizar las mediciones de los medidores de agua, también puedan realizar infraestructura de agua, reparación de fugas, Mira, tratamiento simple de y aguas llanamente residuales. tendrían que revisar bien su información, porque estas concesiones las da Conagua y las da el sistema de aguas de la Ciudad de México, y no las da el jefe de gobierno. Pero es Eso firmado por él, incluso por la hoy revisar. candidata Tlalpan por Morena, que Bueno, entonces era secretaria del Medio yo Ambiente. desconozco los documentos,
voy a revisar, pero lo único que te puedo decir, sí me consta, porque he estado en ese debate, es que los intentos a los cuales la ciudadanía de Iztapalapa hemos estado defendiendo es posterior al gobierno de Andrés Manuel, y en efecto empezaban con la idea, y que fue hasta donde se llegó, de privatizar el servicio de cobros, y no fue ni siquiera al inicio de esa gestión, sino muy posteriormente. Entonces usted se siente una persona de venta fracasada.